Si me pueden confirmar que ya están viendo mi pantalla. Sí. Ah, perfecto, gracias. Bueno, de entrada, estuve, como les comenté, el lunes estuve revisando sus prácticas, las primeras prácticas. A manera general, les puedo decir que estuve a gusto ya con los informes, con los trabajos que hicieron, la programación. Eh, Creo que algunos, tuve uno que otro comentario, pero fueron comentarios más para motivarlos a que hagan un poco más la narrativa, o sea, expliquen unos casos más a los que se los puse, pero a manera general lo vi muy bien, ya el desarrollo y las prácticas, bastante completo. Espero que sigan así, ya con los demás modelos y puedan ir entonces entendiendo un poco más. Cuéntame, Miguel, que veo la mano levantada. O sea, que estaba pensando, el más temprano estaba hablando con Kelby y nada, compartimos un poco de cómo estábamos haciendo la práctica y se me ocurrió plantearle si en la medida que usted va revisando y usted identifica qué sé yo, dos o tres patrones diferentes, si le hace sentido, pues traerlo aquí el nuevo miércoles de manera que podamos ver, mira, fulano lo hizo de esta manera y estuvo bien por esto y por esto, pero fulano le entró por el otro lado y llegó a un resultado bueno. No sé si puede servir también de... Más allá de lo que usted nos trae, porque, ¿verdad? Así no Ah, tiene también usted que sí, hacer los códigos. Pero que si usted eh, identifica como patrones así que nos pueda servir como para socializar aquí, también nos permite ver varias formas de entrar el agua al coco. sí, me parece bien. No hay de mi parte no hay ningún problema, porque ya cuando haga el análisis y vea las prácticas por ahí, los que hicieron, porque sí vi que algunos hicieron algunas cosas que no se les pedía, que lo ayudaron mucho para el análisis, y otros, los análisis que hicieron fueron muy buenos. Otros, por ejemplo, la forma como estructuraron su código y trabajaron. O sea que hay mucho de dónde sacar. Y sí, no veo ningún problema para que entonces también ustedes mismos sepan por dónde irse, cómo irse y bueno, y también ir organizando un poco ya a la hora de trabajar, ya que esto le va a ayudar también a ustedes a futuro, cuando vayan trabajando cualquiera de estos modelos, e inclusive también más adelante para su tesis, que también entiendo que le va a ayudar. Es decir, de mi parte no hay ningún problema, y más que ya, por ejemplo, a partir de esta semana, como yo digo, ya es un poco más de lo mismo. Ustedes verán los dos ejemplos que les traigo, ya como ustedes ya tienen y han visto cómo se construyen los modelos, ya por ejemplo los ejercicios, las prácticas que le voy indicando, son cosas muy puntuales. O sea, que yo le agrego a ustedes, miren, agrego esta función o agrego esto porque para este tipo de problemas se hace de tal forma. Entonces son más cositas o detalles, más que mostrarle a ustedes cómo construir el código ya como al principio. Pues ya ustedes entonces han ido trabajando, las estructuras se mantienen, donde pueda cambiar nuevamente cuando nosotros trabajemos con modelos preentrenados, que ahí, ¿verdad? Sí ya es otro tipo de estructura, como uno trabaja, pero después ya estos por lo menos se mantienen, y ustedes verán. Entonces, el día de hoy le tenía a ustedes, como le había comentado, quería mostrarles dos ejemplos. La vez pasada nosotros vimos con RNN a manera general. Ya aquí sí más al detalle quise traerle a ustedes con Long Term Memory y con la Gate Recurrent Unit para que ustedes vean. En el primer caso de la LSTM, lo que quise mostrarle un problema de series de tiempo. Ya ahí hablando un poco de serie de tiempo, lo que tienen que ver o saber en cuanto a la diferencia es que ya nosotros las observaciones o nuestro dataset tienen un componente que es el tiempo, ya sea horas, semanas, meses, dependiendo. Ya el pronóstico de nosotros lo hacemos en base a si queremos hacer un pronóstico a corto, largo o mediano plazo. Entonces ya esto trae ciertas características diferentes a los demás problemas que ustedes han visto de clasificación de regresión. Sin embargo, todavía no quise entrar muy a fondo a lo que es el análisis de serie de tiempo, que siempre es el primer paso para nosotros llevar a lo que es el pronóstico de serie de tiempo,
Pero sí, para que ustedes comiencen a ver algunos temas y algunas cosas diferentes, eh, y bueno, y vayan viendo también si le interesa por esos lados. Entonces, bueno, en este caso del ejemplo de la LSTM, igual que en casos anteriores, quise trabajar para el ejemplo con datos sintéticos y esto es lo que ustedes ven. Las librerías, bueno, diferentes, creo que no habría ninguna en este caso porque la LSTM estuvimos viendo un ejemplo, después ya tenemos capa densa, dropout, input y ya como ustedes conocen. Aquí en la generación de los datos, ¿qué pasa? Eso sí, explicarle. La serie de tiempo están compuesta por tendencia, estacionalidad y ruido. Cuando nosotros pronosticamos serie de tiempo, lo que nosotros hacemos que el modelo entienda es la tendencia, la estacionalidad, eh, pero que no entienda ruido. ¿Por qué? Porque el ruido ya es algo que no se puede predecir o simplemente, como el nombre lo dice, ya esto lo que trae son comportamientos o datos que no tienen ningún sentido. Entonces, siempre que nosotros pronosticamos para serie de tiempo, nosotros, y eso sí se lo agregué aquí, hacemos análisis de residuos, de donde nosotros podemos ver si ya nuestro pronóstico, eh, lo que nos queda es simplemente ruido en nuestro pronóstico, o todavía nos queda mejorar nuestro modelo, que no solamente utilizamos las métricas que ustedes ya vieron de regresión, sino que también nos apoyamos en estos análisis. Pues bien, aquí el dataset es bastante simple, de 1000 observaciones, ya el código lo que define es la tendencia, estacionalidad de la información, y si se fijan aquí, siempre cuando nosotros trabajamos con serie de tiempo y entramos a la parte de análisis, entonces algo tan básico que nosotros hacemos siempre es la parte de visualizar cómo es nuestra serie de tiempo, que es lo que nosotros vemos aquí. Y podemos ver, así para explicarlo de una forma sencilla, que esta serie de tiempo tiene una tendencia a ascendente. Ya después de un tiempo, unas cuantas observaciones, pues entonces estas comienzan a aumentar. Entonces, en el caso del procesamiento, pues igual que todos los modelos que nosotros hemos visto, trabajamos con escalado, ya sea para que el modelo entienda mucho mejor, converja más rápido, teniendo eso en cuenta. Aquí sí, algo diferente que es ya típico de nosotros poder trabajar con la serie de tiempos en estos tipos de modelos es la parte de creación de ventanas. Aquí, por ejemplo, como le explico en el ejemplo, eh, la LSTM no acepta un vector plano como entrada para serie de tiempo. Entonces nosotros tenemos que introducirlo de una forma estructura o lo que le mencionaba como ventana. Entonces, en ese sentido, ya estas ventanas tienen una estructura tridimensional, que es lo que requiere nuestra librería de Keras. Y aquí entonces nosotros tenemos muestras, paso de tiempo y características. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver definido aquí como secuencia. Y fíjense que aquí nosotros tenemos el tamaño de la secuencia. Ya después, nosotros lo que formamos es nuestro dataset como ya ustedes lo conocen, la división ya que ustedes consideren más adecuada. En este caso, un 80-20 fue el que se trabajó. Y nosotros tenemos entonces nuestro dataset que está formado 760 observaciones, 50 ya sería el paso de tiempo y ya nuestra característica una sola. Entonces, la arquitectura, como ya ustedes han visto, nosotros definimos nuestro modelo secuencial y comenzamos con nuestra capa de entrada. Después definimos nuestras capas, en este caso las capas LSTM. Aquí nosotros cuando trabajamos con LSTM podemos ya, este sería un modelo B, que también se conoce como BLSTM por la cantidad de capas que tiene, que son 2. Y fíjense que aquí nosotros definimos ya nuestra capa, lo normal es que las capas vayan descreciendo en cuanto a neuronas, que la primera tenga mayor cantidad de neuronas que la segunda. Y fíjense que aquí tenemos la parte de regulación con el dropout para evitar el proceso de ajuste, como ya ustedes han visto. Después todo lo demás, Profesor, sí.
eso de la capa va relacionado a que, según lo que yo pude leer, y ahí usted me corregirá, es como que mientras más profunda, cuando va pasando, o sea, cuando se va avanzando dentro de la red neuronal, las capas que más adentro van viendo como que características ya como más específicas, va partiendo de lo general o particular hasta dar con un resultado sigmoide, que es, se aplica o no. O sea, por ahí que yo, eso es lo que yo he entendido del tema de las capas, ¿no? Sí, es correcto. Por eso también el llevarlo, que por eso hablamos acá, de modelos profundos, que si nosotros queremos reducir más, claro, vamos a buscar más especificación, pero hay que tener en cuenta de que si yo lo hago esto tan específico, hago que mi modelo no sea generalizado. Entonces, si el modelo no puede generalizar a futuro, ¿qué va a pasar? Que solamente me va a servir para lo que yo estoy haciendo ahora. Y eso Un es sobre, un un ok, sobreajuste. Que por- eso, sí. sí, disculpa, dime, Ismael. Ah, ok. No, no, No hay, adelante, profesor, disculpe un tema. ok, no hay problema. Entonces, sí, eso es lo que tener en cuenta y por eso también siempre le hago mucho la salvedad del tema de precisión. Nosotros debemos buscar el equilibrio, no solamente por el tema computacional, sino el hecho de que nosotros volvernos tan precisos, tan específicos, no va a traer ese problema. Y esto suele pasar mucho con el tema de las series de tiempo, porque nosotros tenemos componentes que son eventualidades y hay ciertos eventos que no necesariamente nosotros tenemos que buscar pronosticar o poder predecir con nuestros modelos, porque son eventos que pueden suceder ocasionalmente, son eventos que pueden suceder bajo condiciones muy específicas. Y esto entonces no ayudaría a la hora de nosotros utilizar nuestro modelo más adelante. Entonces también por eso es que muchos autores te van a decir, no, no profundizar tanto en capas, sino tratar de mantener ese equilibrio. Entonces, a ver, un detalle, pero más adelante donde lo puse. Después le explico cuando lo vea. Entonces, bueno, en ese sentido, como le decía, y como bien explicaba Smiley, nosotros entonces hacemos estas capas del STM, reduciendo y buscando estas características ya más específicas. Ya después, igual como ustedes han visto, compilar nuestro modelo. Vamos a utilizar ya lo que nosotros conocemos, Adams, nuestra función de pérdida vamos a utilizar MCE y el entrenamiento ya como lo conocemos. Entonces aquí ya para no perder la costumbre, mostrarle el modelo, la arquitectura del modelo, que ya ustedes como saben, tenemos las dos capas del STM, nuestra capa de dropout entre cada una, nuestra capa de densa y nuestra capa de salida. Entonces, aquí le quise poner una optimización para que ustedes vean igual, recordando que cuando nosotros hacemos optimización de los hiperparámetros, siempre el que no nos hace falta o no debe faltar el learning rate. Ya ustedes saben, dependiendo cada uno de los modelos, pues entonces nosotros comenzamos a ajustar. En el caso de la LSTM, adicional del learning rate, pues entonces las unidades o la capacidad de memoria de la red, que nosotros entonces aquí comenzamos a utilizar. Igual, ya esta parte ustedes la han visto y conocido, como nosotros hacemos la optimización de los hiperparámetros utilizando ya Keras. Y esto es simplemente ya igual, montar nuestros hiperparámetros en esto para corrida de prueba y no volvernos locos. Entonces simplemente unos cuantos parámetros para probar, no ir tanto a mucha variedad. El resultado, como ustedes ven, ya como quedó nuestro modelo y nuestro mejor resultado vendría siendo ya las 64 unidades y, y una tasa de aprendizaje de 0.001. Entonces, luego igual para nosotros ir viendo
la parte de early stopping, que también ustedes la conocen, para nosotros determinar cuál sería la cantidad de épocas que sería más propenso para nosotros utilizar en nuestro modelo y evitar ese consumo computacional. Aquí fíjense que tuvimos o se tuvo el resultado que 11 épocas serían ya lo adecuado. Ya ahora, lo que le decía, la parte nueva, que era lo de análisis de resultados residuos, es lo que mencionaba en un principio, que nosotros tenemos la serie de tiempo, tendencia, estacionalidad y ruido. Entonces, con el análisis de los resultados de residuos, yo me puedo dar cuenta si ya mi modelo entendió todo el comportamiento que debía entender y lo único que me queda es ruido. Entonces, este diagnóstico, que es lo que le presento aquí, lo podemos hacer de forma visual y lo hacemos a través de distribución de residuos, a través de un histograma y la relación de residuos versus tiempo a través de un gráfico de dispersión. Aquí lo que nosotros buscamos es, por la parte ya del gráfico o del histograma, que nos presente una distribución normal los residuos. Ya cuando nosotros vemos una distribución normal, pues entonces sabemos que ya ahí nosotros nos encontramos bien. Como ustedes ven, en este caso todavía nosotros pudiéramos mejorar, ya que tenemos una distribución que no sería normal en este caso. Cuando nosotros nos vamos al gráfico de dispersión, lo que nosotros buscamos es que no haya ciertos patrones o que se puedan ver patrones ya constantes. Y entonces, por ejemplo, ya en este caso, uno a lo mejor pudiera percibir ciertos patrones, que dijera después de tantas observaciones, tenemos valores que llegan a un 40 o la mayoría de valores tienen cierto tipo de tendencia y esto. Ya cuando nosotros vemos valores bastante dispersos, valores que ya no tienen un comportamiento tan que uno pudiera sacar algún tipo de relación, entonces ya ahí hablamos que realmente no hay nada que aprender y no hay patrones en los residuos. O sea que ya todo lo que nos queda es puro ruido. Hay otras técnicas también que se utilizan para analizarlo, pero quise con ustedes ir mostrándoles estas que pueden ser de las más simples a la hora de uno analizar cómo están los residuos. Ya después, lo que le coloqué fue simplemente ya una tabla comparativa entre los modelos, que por ejemplo en este caso quise separar el modelo ya con los hiperparámetros y el modelo con el early stopping. Pero ustedes saben que ya esto dependiendo qué es lo que ustedes consideran como optimización, si, o por ejemplo, si ustedes hacen el ajuste de hiperparámetros, esto puede ser la optimización si lo comparamos versus el modelo sin la optimización. Todo esto va a depender como ustedes lo ven. Aquí también comenzamos a ver las métricas y un poco cómo se va el modelo. Viendo el R cuadrado y el mapa, todavía sabemos que, por lo menos por la métrica, se pudiera mejorar el modelo o debería mejorar. ¿Qué pasa? En la serie de tiempo, algo muy importante son las visualizaciones de cómo queda nuestra predicción versus el valor real, que es lo otro que le coloqué a ustedes. Y fíjense aquí donde cómo se ven ambos modelos en cuanto a nuestra serie de tiempo. A simple vista, nosotros podemos ver que el modelo pudo entender el comportamiento, pero cuando digo el comportamiento, las tendencias que tienen nuestros datos. Ahora, sin embargo, fíjense que el modelo falla en los valores máximos, los valores mínimos, que nosotros podemos tener ciertas eventualidades. Por ejemplo, aquí estamos hablando que nuestro valor está por debajo de 70, mientras que el valor real está por 90. Entonces, esos picos que suceden en estos momentos, entonces ahí nosotros comenzamos a verlo, que es algo que las métricas de desempeño muchas veces ocultan. Porque recuérdense que estos son valores promedio. Entonces, si yo digo que un RMSE es de 12,
Cuando yo vengo aquí y digo así, esto es promedio, porque fíjense, el que yo le hice comparación, que hablamos de este menos de 70 a 90, ahí hablamos que hay 20. Hay casos donde, claro, nosotros vamos a tener este valor por debajo, pero aquí es que nosotros nos damos cuenta qué tan preciso o qué tantos patrones comenzó a aprender o entendió nuestro modelo. La idea es que no solamente capture las tendencias, sino estos cambios, estos pequeños picos, que son lo que ya nosotros hablaríamos de la parte ya de los valores que podrían ser considerados como la estacionalidad que tiene el modelo. Pues entonces ahí eso también es importante que nuestro modelo lo capture. De lo contrario, vamos a tener en la práctica que va a cometer muchos errores o puede fallar bastante. Profesor, Sí. realmente yo incluso aquí viendo las predicciones que realizó el modelo, a mí me recuerda mucho como los ejercicios que se suelen realizar de medias móviles para los tipos de series temporales. Tiene como ese movimiento de estandarización que se le dan a las medias móviles, esa predicción incluso. Ujú. Sí, en este caso es por esto mismo que nosotros estamos utilizando y recordar el tema de ventana. Cuando nosotros hacemos o hablamos aquí, exacto, creación de ventana, esto normalmente hace referencia mucho a la media móvil, como ellas funcionan. La diferencia va a ser que buscando nosotros optimizar el modelo, ahí fíjense que son datos sintéticos, pero si nosotros comenzamos a trabajar que el tamaño de ventana que sea más reducido, más amplio, esto nos pudiera ayudar a entender mejor el modelo. Aquí todavía yo no le he agregado a ustedes algo que siempre tenemos mucho en cuenta en serie de tiempo, que son los rezagos o los tiempos anteriores. Entendiendo lo que le había comentado en su momento, que en la serie de tiempo el valor actual tiene una relación o una correlación con los valores anteriores. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos análisis de autocorrelación, que ahí uno sabe cuántos valores hacia atrás nosotros podríamos considerar. Entonces, fíjense, todo eso nos ayuda a construir. Y otra cosa, en la serie de tiempo, yo puedo tener un dataset que solamente me diga el valor de mi variable objetivo y la fecha o el horario o ya lo que sería hora y día de mi observación. Y esto yo lo puedo inclusive hacer o utilizar para Future Engineering y comenzar a crear más características, comenzar a hacer que el dataset sea más robusto. Y esto al final es lo que me va a ayudar también a mejorar mi pronóstico. Cuando nosotros en serie de tiempo hacemos un pronóstico así, muy puntual, o como lo estamos viendo ahora, lo que vamos a capturar generalidades y nos vamos a quedar así como estos comportamientos que ya nosotros estamos acostumbrados a ver, que también por eso sucede. Por esa parte, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo No le claro, digo, profesor. ok, no le digo todo claro porque ya me daré cuenta en la práctica. En este caso sí le puse una práctica de serie de tiempo. Literalmente. Ujú. Sí, ya verán. Entonces, ¿qué sí quise agregarle con el modelo GRUT? Quise que ustedes vieran algo diferente. Y con el modelo GRUT, en vez de nosotros hacer un pronóstico de regresión en serie de tiempo, nos fuimos más a una aplicación, que sería más de clasificación, pero técnicamente no la vamos a llamar así, sino hablamos de detección de anomalías. Y aquí un poco para que ustedes vean ya si algo diferente y una aplicación ya que, por ejemplo, podamos utilizar para estos modelos. Aquí sí, sí aquí ya unas cuantas librerías muy diferentes que
o funciones. Ustedes las primeras las conocen a partir del GRUD, dense, pero entonces nosotros tenemos repeat vector, que veremos para qué funciona, el time distribute. También vamos a tener ya para pérdidas, aquí fíjense que nosotros cuando hemos trabajado pérdidas, han visto que trabajamos con métricas como MCE, MAE. Aquí entonces trabajamos con la métrica de Uber o Uber para este caso, y ya lo del early stopping, ya ustedes saben que eso es algo normal. Igual para este caso, tenemos datos sintéticos, simplemente para ilustrar el ejemplo. Aquí lo que nosotros vamos a hacer, a diferencia de los otros datos, no solamente nosotros creamos los puntos para determinar nuestra serie de tiempo, sino que le vamos a agregar algunas anomalías. Entonces lo vemos como picos y valles. Entonces visualmente nosotros lo estamos viendo, pero queremos que nuestro modelo sea el que esté en capacidad de detectar cuándo sucede esta anomalía, no solamente por estos datos, sino que más adelante, cuando yo quiera probarlo, pues realmente él pueda detectarlo por sí solo. Entonces, en ese sentido, el preprocesamiento, igual, escalamos los datos, como seguimos trabajando, no es un problema de serie de tiempo, pero nosotros sí estamos trabajando con observaciones de series temporal, por lo que al igual que en el caso anterior, nosotros necesitamos que nuestro modelo pueda trabajar con ventanas. Entonces, aquí vamos a tener ya crear secuencias para entonces el modelo. Porque aquí nosotros, ¿qué vamos a tener? Nosotros queremos que el modelo detecte anomalías, pero para nosotros saber que es una anomalía tenemos que tener entonces información de lo que está pasando o de lo que ha pasado. Entonces ahí la idea de nosotros trabajar con las ventanas. Y bueno, definir igual la secuencia donde nosotros vamos a tener los pasos que vamos a utilizar. Aquí igual la estructura que ya ustedes vieron con el tema de la muestra, los pasos y nuestra variable objetivo. Entonces nosotros tenemos ya igual la parte de la separación de nuestros datos. Algo importante que tienen que tener en cuenta, siempre que nosotros trabajamos con serie de tiempo y hacemos lo que es el split, recuérdense que no debemos hacer shuffle o no debemos tomar datos separados por la misma condición que tiene la serie de tiempo de que hay relación con el tiempo anterior. Si en regresión, si en clasificación, debe ser necesario el shuffle porque esto enriquece el modelo. Recordar siempre eso dependiendo del problema que nosotros tengamos. Entonces, en el caso del modelo CRUD, nosotros hablamos que es un modelo que entraría o sería conocido como autoencoder. Esto más adelante, o mejor dicho, la próxima semana no, que sí. La teoría más a fondo de cómo funcionan los autoencoders, lo hacemos nosotros, lo vemos después del examen. Pero a manera general, cuando nosotros hablamos con estos modelos de GRUD o autoencoder, nosotros vamos a tener dos tipos de, por decirlo así, de módulos. Y entonces en un módulo, el modelo va a hacer o va a tener un decoder y en otro modelo, y el otro modelo va a tener un encoder. Entonces, perdón, el primero es el encoder y el segundo es el decoder. Entonces él comienza en el encoder a generar una secuencia de entrada para reducir la dimensión de los datos, para que sea más fácil nosotros poder encontrar patrones. Claro, en este caso que nosotros estamos trabajando con detección de anomalías, funciona un poco diferente. ¿En qué sentido? Que nuestro encoder va a ir generando una representación o una representación menor de dimensiones. Nosotros entonces, el decoder va a estar reconstruyendo la secuencia que él va recibiendo. Entonces, él lo que busca con esta reconstrucción de
de la secuencia. Ya aquí no es aprender parámetros, sino detectar cuándo estos datos salen de lo que nosotros considerábamos datos normales. Entonces, aquí como intermediario, nosotros entonces tenemos lo que es el repeat vector, que lo que hace es que duplica el encoder para el decoder. Fíjate que aquí la idea es que lo que el encoder construyó, entonces lo pueda repetir y pasárselo al decoder para entonces él determinar. Entonces, por ejemplo, en este tipo de problemas, lo que se hace es que se va recibiendo estos datos y el decoder es el que va a comenzar a decir si esto es normal o si no es normal. Este principio de funcionamiento, ustedes también lo verán más adelante en lo que son los modelos GAN, que también ellos tienen un funcionamiento similar. Entonces, bueno, ya en cuanto al modelo, aquí, fíjense que nosotros vamos a tener nuestra capa de GRUL, que vamos a ir teniendo, vamos a tener nuestro repeat vector, y aquí fíjense que, y esto es ya como se programan este tipo de modelos. Fíjense que las primeras dos capas yo tengo 64, 32, que entonces estoy reduciendo, haciendo la representación dimensional, pero después cuando entra el decoder es lo contrario, va aumentando. Entonces fíjense que aquí la entrada comienza en 32, después sube a 64 y después entonces nosotros tenemos la capa de salida para la reconstrucción final, que es la de time distribute, por el tipo de problemas que nosotros estamos trabajando. Entonces, esta sería la arquitectura que tendría nuestro grupo. Fíjense que aquí sí es un poco diferente a lo que nosotros hemos visto, donde nosotros tenemos el modelo que simplemente sus capas y tenemos la salida. Aquí nosotros tenemos, uno va reduciendo y el otro va reconstruyendo. Entonces, ya sí lo demás, a la hora de compilar, utilizamos el de optimización, la función Adams. Aquí de pérdida, fíjense la que les comentaba, Uber. Esto por el tema de que, y como le explicaba aquí o le escribía, que es menos sensible a los outliers que MCE. Y como nosotros entonces queremos detectar lo que son anomalías, no queremos tampoco que ciertos valores outliers que no necesariamente sean anomalías se estén reflejando en nuestro modelo como tal. Entonces por eso utilizamos este tipo de pérdida. Entonces aquí, fíjense ya la arquitectura, como estábamos viendo, las dos capas GRUD, el repeat vector, después las otras capas GRUD que pertenecen al decoder, y ya nuestra capa de salida que está en distribute, que es nuestra construcción final. El entrenamiento del modelo, ya como ustedes lo conocen, aquí quise agregarle learning stopping, ¿verdad? Para entonces nosotros poder conseguir ya o no perder tiempo en cuanto a las épocas. Y entonces nada, aquí la gráfica o nosotros la visualización de nuestra función de pérdida para ir viendo cómo se comporta nuestro modelo y saber qué tan bien o qué tan mal funciona. Ya luego, en la parte de detección de anomalía, pues entonces la idea a la hora de nosotros predecir es entonces esta diferencia. O sea, tenemos nuestro modelo. El modelo necesito detectar cuando un valor o una situación no es normal. Entonces, en este caso, pues nosotros a través de lo que es el error de reconstrucción, que es la diferencia entre la entrada original y la salida reconstruida, es que nosotros sabemos si hubo anomalía o no. El modelo, nosotros entonces lo construimos con un umbral. Y este umbral es el que va a decidir en qué momento,
cuando sucede el error de reconstrucción, perdón, es una anomalía o se mantiene un valor normal. Y esto es lo que ustedes pueden ver aquí. Aquí ustedes tienen ya el modo de predicción, el error de reconstrucción, aquí que ustedes pueden ver, el threshold, que ya ahí entonces nosotros definimos nuestro umbral. Aquí le puse lo que sería un umbral común, que es ya esta fórmula que nosotros vemos, la media más el número de desviación estándar o el percentil alto. Ya esto es como nosotros podemos definir nuestro threshold en esta parte o en este tipo de problemas. Entonces ya después de esto, la idea es poder nosotros detectar nuestra anomalía, que lo vamos a detectar cuando el error de construcción es mayor al threshold que fue definido o fue conseguido. Ya esto es un dataset, bueno, ya esto es para la parte de nosotros construir y poder visualizar el dataset. Y luego nosotros lo que tenemos es la visualización. Y en la visualización tenemos dos ventanas. En la primera ventana, lo que le quise mostrar es los puntos o los momentos donde el modelo detecta anomalías. Y en la segunda ventana es donde esos puntos que él detecta como anomalía pasan el umbral. Y entonces ahí es que él identifica que pasaron el umbral. Entonces este punto es una anomalía, este otro punto y así sucesivamente. Entonces esto que ustedes ven, entonces si lo ven un poco, lo verían un poco desfasado. Fíjense que el minuto 1 con 10 está un poco más adelante aquí. La idea es cada una de estas observaciones, estos fueron los errores que fueron dando cada una de las observaciones y las observaciones que pasaron el umbral de 0.13, entonces son considerados anomalías. Entonces esos son ya los casos que nosotros estuviéramos atacando o dándonos cuenta. Para la detección de anomalías ya hay un sinnúmero de aplicaciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, desde el punto de vista de ciberseguridad se usa mucho estos modelos para eso. Igual más adelante si vamos a entrar, cuando entremos con los GAN, se me enseña un poco, y ahí vemos un poco ya de casos un poco más reales o datasets más reales. Aquí simplemente, en este caso, como ya había tocado con ustedes un poco lo que eran los CRUD, el algoritmo GRUD, perdón, quise mostrarles a ustedes un ejemplo un poco diferente para que entonces ustedes vayan familiarizándose y cuando los veamos ya, entonces ya ustedes tengan un mejor entendimiento. ¿Pregunta o duda? En los espacios que no, o sea, que visualmente parecen anomalías y no, o sea, ahí ahí tocaría hacer tuning, o sea, mejor, cuadrarlo y el parámetro para que el modelo sea más sensible, o... Si así los consideras, porque recordar que también, vamos a poner este pico, que yo diría, visualmente entiendo que es una anomalía, pero puede ser que realmente no lo sea, sino una eventualidad, un outlier que pasó, que no necesariamente tiene que serlo. Cuando nosotros normalmente utilizamos modelos para este tipo de detección de anomalías, fíjense que uno trata de buscar como un comportamiento específico que me haga diferenciar algo fuera de lo normal. No necesariamente el modelo esté totalmente correcto, porque si nosotros vemos aquí, uno diría, bueno, ¿y por qué considerar estos puntos anomalías? Sí, sí le podría decir que todo va a depender de, de cómo va la tendencia, cómo van las observaciones, que esto puede suceder. Vamos y poniendo un ejemplo, un comportamiento que tengan los datos de lunes al viernes y después entonces de sábado a domingo que pudieran cambiar el comportamiento, un modelo pudiera detectar que eso es una anomalía. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el análisis profundo de la serie de tiempo, nosotros ahí sabemos si realmente era una anomalía o es un comportamiento de fin de semana.
o un comportamiento en un tiempo específico, que al final se puede traducir como una estacionalidad. Entonces, por eso, aquí sí, le diría que esto es simplemente a manera demostrativa, pero sí, si tuviéramos casos reales o si fuera datos reales, habría que ver el por qué él detectó, qué condición o qué pasa con estos datos, con que él no detecta mejor estos picos que uno esperaría, o igual aquí, porque fíjense que aquí no detectó ninguno, sin embargo, para esta parte sí detectó que hay anomalías. Si lo vemos desde el punto de vista del error, claramente esta parte de aquí, él no la ve o no ve que pasa por el umbral o no llega al umbral y por eso él simplemente considera que está bien. En este caso, esta que tiene una caída, fácilmente pudiera ser los valores que se acercan bastante, pero igual no pasan el umbral. Y ahí es que está el modelo. Tener en cuenta que si nosotros hacemos un ajuste muy preciso para... Por eso también en la serie de tiempo el análisis del comportamiento es algo muy importante para nosotros también tener una idea de si lo que yo estoy viendo tiene sentido o no. Porque puede ser que este punto sea simplemente que en ese momento hubo algún cambio, hubo algún ajuste, hubo una condición que, de fallo y no anomalía que haya producido este registro o esta observación. O simplemente imagínense, se perdió esa observación en ese momento y, y el dato por defecto se registró así, haciendo el caso, por ejemplo, de los sensores. Hay sensores que cuando se desconectan tienen un valor específico que es el que ellos registran. Entonces, no es una anomalía, sino fue que una falla en ese momento. Claro, que entonces viene el factor del contexto. Exacto. Que siempre va a ser necesario. Y eso no hay manera, digo, quizás, bueno, quizás con estos modelos no hay manera de codificarlo y insertarlo, pero habría de alguna manera, yo pudiera pasar al modelo como que cuando tú ves estas cosas, pues, o en porque no, quizá no quiero sacar el dato porque interrumpo la serie de tiempo, pero de alguna manera decirle al modelo, hey, esto no lo uses, o aceptarlo Sí, como sí, normal. sí, después hay muchas técnicas que nosotros pudiéramos hacer, porque también con diferentes tipos de preprocesamiento, de ajuste a la serie temporal, podríamos entonces cambiar esto y evitar que detecte esos comportamientos como comportamientos no normales. Que también eso también nosotros lo podemos hacer. También pudiéramos imputarlo, hacer ajustes. Imagínate que, ok, yo sé que esto fue un fallo de un sensor. Entonces, yo utilizar ya sea una técnica algo simple o una técnica avanzada para hacer una imputación y así no tener que borrar el dato. O si se fijan, este comportamiento es muy típico, entonces yo diga, si yo hago un análisis, utilizo alguna técnica, a lo mejor el valor, cuando me dé mi modelo o mi técnica, lo que hace en vez de esos saltos, va a tener esto. Y va a mantenerse el mismo comportamiento con los demás. Eso pudiera también pasar. También entender que en algunos casos la normalidad puede detectarse luego que pase, a la siguiente observación. Y eso también puede ser lo que el modelo quiera mostrar. ¿Alguna otra pregunta o duda? De acuerdo. Entonces, en el caso de esta semana, la práctica que le dejé es una práctica, como le decía, de serie de tiempo. Aquí ya salimos un poco de ingeniería civil y nos vamos para la parte de energía. Y la idea es un pronóstico de un sistema de energía. En este caso, ustedes lo que van a pronosticar el consumo energético por hora. Y aquí el dataset, sí,
Marilyn, que tiene una pregunta. Profe, cuando usted termine de explicarla. Ah, ok, no hay problema. Entonces, en este caso, ustedes van a hacer una predicción del consumo energético por hora. Igual aquí como en las prácticas anteriores, aquí dándole un poco de guía a ustedes, qué van a hacer, qué recordar, el escalado, la estructura que ya estuvimos viendo. Aquí comparar dos arquitecturas, una que sería apilada, otra simple. Fíjense que la apilada por lo menos 2 capas LSTM consecutivas. Aquí ya ir haciendo un poco de lo que ya ustedes han ido trabajando a través de regulación, a través de early stopping. También entonces ya hacer la evaluación de las métricas en ese sentido. Diferente a lo que vimos, creo que no hay mucho, sino que en este caso lo que quise que ustedes, la diferencia, en vez de trabajar con un dataset sintético, trabajen con un dataset real. El dataset se lo proporciona en la parte material de estudio. Aquí ustedes van a tener igual en casos anteriores un enlace a Kaggle y aquí donde van a tener la descripción del dataset, en qué consiste. Fíjense que aquí el sistema de transmisión eléctrica en diferentes tipos de estados. Este fue de Estados Unidos que se sacó y ya entonces ustedes conocer un poco los datos, el comportamiento y demás. Aquí no se preocupen, como les decía, el dataset es bien sencillo porque tiene el daytime y tiene el consumo de energía. Por ejemplo, como les decía en serie de tiempo, nosotros nos podemos volver locos y este dataset que se ve sin, sin características, sino la variable objetivo, pudiéramos convertirlo fácilmente en un dataset con 20, 30 o más características adicionales que nos pudiera ayudar a tener un mejor modelo. Pero aquí simplemente para que ustedes practiquen, vean y pongan en práctica lo que estuvimos viendo en el ejemplo. Ahora sí, cuéntame, Marilyn. Profesor, yo quería pedirle si usted pudiese poner en la práctica 2 una prórroga porque estoy trabajando con el tema, pero estoy viendo que me está durando mucho para cargar y además de que de eso se me está consumiendo bastantes recursos, entonces no sabría si pudiese terminar esta semana Ok, creo que se lo había puesto. Ok, para se el lo había sábado, puesto yo el creo. sábado. Sí. Entonces, ¿quieren llevarla un día más? Ok. ¿O qué tiempo creerías, Marilyn? Un segundo, profesor. Profesor, Sí. mire, lo que pasa es que realmente yo estaba incluso hablando con Miguel hace un buen tiempo atrás, en la mañana, tarde, y lo que estamos viendo es que si nosotros no colocamos, por ejemplo, la GPU, no dura una eternidad. Incluso yo ayer, en la primera prueba que hice, lo dejé después de la clase de Pavel, eso eran como las Ujú, 7 y algo. Y a las 11 yo al otro día llegué al trabajo y a las 11 fue que yo vi un resultado. O sea, casi 5 horas ejecutando. ujú, Entonces, hoy también hice prueba en el día, porque estoy haciendo prueba y corrigiendo y documentando. Entonces, ahí entonces también un tiempo larguísimo. Lo lancé hace 16 minutos y está en ujú, la época. Usando la GPU, porque entonces si tú la usas un día, ya no puedo usarla más de una sola vez, ujú. porque entonces se frena el mismo Google Colab. También, y es más potente porque está usando imágenes, que es también otro tema. Entonces se está como complicando un poquito más, un poco. No es que tal vez no terminemos a tiempo, es No, como que si se no. complica cada vez que ejecutamos, porque si hay un error,
o hay algo, yo ejecuto, y si no ejecuto con la GPU, míreme, no sale, la RAM no funciona. Ok, no hay problema. Vamos En mi entonces. caso es algo particular también. Yo decidí no hacerlo en Colab porque ya me sentía más familiarizada con Cuarto, por ejemplo. Y tengo como 3 o 4 horas ejecutándolo y todavía no he tenido ningún resultado. Está bien. No, es entendible y la idea también de las prácticas que ustedes lo tengan para eso. Inclusive, se recuerdan que el lunes le comenté que le estaría revisando toda la práctica y hoy cuando vi en la mañana y veo que están en cero, yo dije, parece que todavía están ejecutando los modelos". Lo que vamos a hacer entonces, de mi parte, ustedes saben que no hay problema, la idea me interesa más que ustedes hagan ese ejercicio, trabajen así, a que sea simplemente que ustedes me cumplan con una fecha de entrega. Entonces, le coloqué ahora las prácticas. Por ejemplo, la práctica 2 está para el 7 de junio. Entiendo que ahí ya van a tener una semana más. Las de hoy se la puse el 7 de junio, igual, se la había puesto originalmente al 5, pero esta sí es más fácil de que ustedes la realicen porque ya con el tema de serie de tiempo no utilizan tantos recursos como utilizarían con imágenes. Alan, que veo que tiene la mano levantada. Un tipcito, ya que toca, una pregunta, ya que tocamos el tema ese de los recursos. ¿De casualidad usted no tiene algún truquillo por ahí que nos ayude con el tema del tiempo? En realidad es que ustedes hagan una configuración. Por ejemplo, lo que más le va a consumir a ustedes cuando yo le pido a ustedes ajuste, o sea, ajuste de optimización de hiperparámetros. Mi recomendación es que si ustedes quieren, no ajusten la tasa de aprendizaje, jueguen con otro hiperparámetro y entonces ustedes hacerme el análisis en base a ese hiperparámetro. Claro, ustedes mismos me pueden hacer la observación, mire, profesor, por el tema para ahorrar tiempo, porque ustedes ya saben que un hiperparámetro muy relevante va a ser la tasa de aprendizaje, pero también es un hiperparámetro que va a hacer que el modelo tarde más tiempo. Entonces, ahí yo le diría, hagan en la parte de optimización algo más simple, también pudieran en la parte de entrenamiento, aunque ustedes sepan, ok, el hiperparámetro que sé que me va a dar igual la tasa de aprendizaje más bajita, en eso es que pueden ustedes jugar. Y claro, las épocas, recordar que las épocas ustedes reconstruyen las redes desde cero, o sea, comienzan, aprendieron los pesos, pero reconstruyen nuevamente y construyen su red. Reducir la cantidad de épocas, esto le puede ayudar también a ustedes con el tema computacional y ahorrarse recursos. Lo que tienen que tener en cuenta de que sí, entonces para la comparativa, habría que ver si fuera suficiente para ustedes ver algún cambio. Que, por ejemplo, que me pongan así 3, 4 épocas, y a lo mejor el modelo no converge, necesitan llevarla a 5 o a 10, pero ya entonces estamos aumentando el tiempo por las nubes. Esas serían más las recomendaciones para poder hacer los ajustes en ese caso. Reducir los hiperparámetros que ustedes vayan a entrenar y reducir las épocas en ese sentido. Miguel, Sí, yo tenía una pregunta, pero igual voy a comentar un poco, dado que usted dio ese comentario. Yo un poco lo que hice fue, como decía Kelly, pues, traté de configurar todo con la CPU. Le bajé a 2000 imágenes nada más y ahí corría, ¿verdad? Ahí aguantaba. A usar la CPU. Y entonces yo fijé, las épocas yo las dejé fijas en 20, yo no le puse la mano a eso y dije, esas son las que voy a usar. Y con lo que fui jugando un poco, le puse el reduce, ¿cómo se llama? El callback del reduce del early rate, del early stopping. Y lo que varía un poco más fue la arquitectura y entonces el uso o desuso del dropout y
y los batch. Entonces, la arquitectura yo la varié N veces, precisamente porque las que empecé usando eran demasiado complejas y no corría, o sea, se me acababa el collab corriendo una en el día. Entonces, esa parte yo, más que ponerle a usted todas las pruebas que yo hice y las cosas, lo que voy a tratar es de explicar por qué usé lo que usé. Más que porque, o sea, computacionalmente no iba a poder enseñar todas las iteraciones y el recorrido que hice para decir, mira, esta es la arquitectura ancha que voy a usar y esta es la arquitectura profunda que voy a usar por tal o cual razón. Sí, eso también funciona porque, como le digo, ya ustedes han ido trabajando. Ya fíjense que lo mejor repetimos los mismos pasos. Y ya entonces llega un punto donde los modelos se vuelven bastante pesados. Y lo que ustedes, en realidad, lo que me tienen que demostrar es que entienden los modelos y, por ejemplo, tienen la capacidad analítica para entonces lo que muestra el modelo, poder traducirlo. Que de mi Sí. parte lo veo bien que también lo hagan así. Sí. Igual, por ejemplo, el tema del learning rate, yo le puse a la ancha y a la profunda, le puse un learning rate de partida distinto, porque en ese proceso, cuando me puse a buscar por qué era que se me estaba explotando, la teoría lo que me dijo fue, mira, en la ancha, por la cantidad de filtros, pues necesitamos un learning rate diferente para que no sea loco. Entonces, eso lo voy a plasmar en el texto, pero no le voy a poner en el notebook, pues las dos corridas, porque... no me Ok. aguanta. De hecho, incluso le bajé la resolución a las imágenes y tengo esa corrida guardada. Y estoy corriendo ahora una con la 227, el 227 con 227, a ver si termina. Y tiene la clase entera corriendo. Pero va por ahí, va avanzando. O sea, incluso ahí entra el tema de las épocas. Yo puse 20 épocas, está durando lo que duraba 30 segundos con 112, creo que fue que usé, 112 por 112. Ahora está durando 120 cada época. 120 segundos con 127. Y eso es una sola red, que terminan durando 20 y 30 minutos. Ya el collab dice que me quedan 40, vamos a ver si él acaba. Sí, normalmente, no sé si ustedes se han fijado, que en el Colab también le dicen cuántas horas tienen disponible con con esa conexión que ustedes tienen, que también eso le va a dar una idea de qué tanto pudieran trabajar en un día. Porque, Miguel, Pero, tú la redujiste a 112 píxeles, 112 por 112 y va por 40 minutos en el no, GPU. 112 por 112 corrió entero mi práctica completa como en 30 minutos, 40 minutos. Pero ahora, en Yo pensaba, 227 por 227, va por el eso. segundo paso en 40 minutos que tenemos de clase. pero eso en En una GPU. hora de clase, sí. Y va por el paso, te voy a decir ahora. Pero ¿en GPU o CPU? En GPU, no, en CPU dura 2 horas, en 227, cada Ay, época. ay, Cuando yo mi lo puse la madre. primera vez en CPU para probar, la primera época decía que yo era 2 horas. Yo dije, no, se acabó esto. No, eso. No, pueden cortarlo, o sea, también pueden cortar, no necesitan tampoco llegar. Fíjense que aquí ustedes tienen una especificación, el runtime de 4 horas 20 minutos. A mí no he dicho eso nunca, yo creo. Esta mañana cuando yo lo abrí de nuevo, me decía 1 hora y 50 me dio. Y yo, bueno, se hará lo que se pueda. Ustedes no aprovecharon cuando yo le dije para la licencia de Gemini con lo de la universidad. Yo no tengo por suerte ese límite todavía. Yo estoy a punto de dar los $10. Estoy casi, No, casi. 20. Si no lo Oye, lograba, si ayer no me corría, yo lo iba a dar. yo estoy frikitaki. Cuando yo le mandé el link a ustedes que se acababa en diciembre, yo entré. Tuve que hacer un par de cambios, una cosa en el correo, pero te lo da. Y por suerte, ese límite yo creo que déjame confirmarte, pero yo vi como el profesor le salía, yo entraba, que yo lo quería ver y a mí no me sale. Parece que, tú sabes que ellos tienen varios modelos o varios esquemas por el tema del cobro ese, pero no, yo veía así que el profesor le salía que decía que tenía como esos mismos 4 horas y 20 minutos, pero no, A mí me sale que yo tengo 3 horas y 10 minutos que me quedan, pero ya yo he consumido la del día entero de hoy. Porque hoy he estado probando como Miguel con la RAM. Me quedan 3 horas y lo dice. Cuando ustedes van a recursos, si se van a la RAM,
y van a Déjame yo recursos. En el Déjame recurso, yo cuando cambiar. le salen la RAM del sistema, la RAM de la GPU y el disco, arriba el recurso con la literatura, dice cuál es tu nivel de ejecución, cuánto te queda. Bueno, ya el mío dice, tu uso diario está por acabarse. Déjame No, yo. a mí me dice, con tu nivel de uso actual, puede que Ajá. este entorno de ejecución dure hasta 3 horas con 10 minutos. No, A que mí me ya queda. después de que tú entres en la última media hora, te dice, se está por acabar. No te dice Ya cuánto No, te mismo. queda. mira, ya a mí no, mira, por mala mía, yo pensaba que esto lo incluía en el paquete de Gemini. Mentira. No, Yo no lo vi ayer y me O- dice, Olap es diferente porque míralo aquí. sí, te dice que pase por caja. Ujú. Sí, estas son las versiones con la Pro y Estoy demás. casi poniendo la tarjeta y estaba yo ayer. Mire, pero profesor, entonces la pregunta es la que yo iba originalmente, no era nada de lo que Ujú. dije. Era, el último punto que usted menciona, como del punto de parada. Yo lo que hice fue que le puse el early stopping, pero en la mayoría la cuestión corrió completica y nunca disparó el early stopping. Entonces, lo que Eso, estaba... eso te dice entonces que todavía las épocas que tú estás haciendo no serían lo suficiente. Pero esa vaina está en 0.9998 ya. Mejor que Eh, ahí se daña. no, hay que ver Eso es que, eso es que no convergen todavía. ujú. O sea, no ha llegado al punto de que convergen O sea, mi época se el acabaron modelo. y la Tú accuracy está le, en 993, tú le 998, pus, ¿Cuántas épocas tú le pusiste, Miguel? Tú dijiste 20. 20. ¿Por cuánta va? Ah, espérate. No, yo tengo te estoy hablando del que ya corrió, del de 102. El de 227 está corriendo, ya corrió uno de los dos, el modelo base profundo y llegó a 1. Ese está 1 y 1 ahora mismo. Y llegó completo y como quiera dice Restoring Model Weights, la mejor época fue la 20. Y ya, sí, Ujú. exacto. El accuracy está en 1. Y el de la ancha va por la época 14, no ha hecho reducción del earning rate todavía y está en 0.9990 ahora mismo, el que está corriendo. Falta ver cuánto el validation. Sí. Ya ustedes saben por qué cuando uno hace problemas con clasificación e imágenes es complicado. Eh, Inclusive cuando le doy visión computacional, ahí los ejercicios y los ejemplos los corto a mitad porque no aguantan. Entonces, sí, la idea es eso. Jueguen ustedes con eso mientras a mí me interesa más que ustedes mismos se den cuenta, vean lo que sucede con eso y pueden ustedes muy bien sacar sus conclusiones, plantearlas, indicar hasta dónde quedaron y es bueno y válido. No crean que tienen que llegar hasta la última instancia y demás. Lo que me interesa es eso, que ustedes prueben, se den cuenta y ya ustedes saben que cuando lancen un modelo así, tener todas esas consideraciones o por lo menos saber que si lo van a correr local, Hay que buscar dejan de presupuesto. no, si lo van a correr local, que se olviden de que ustedes tienen una máquina, porque cuando uno le pone de verdad a trabajar la máquina, le saca el jugo. Yo, por ejemplo, la que tenía cuando corría todos los modelos locales, terminó dañando la tarjeta de video. Pues imagínense, normal, eso sucede. Entonces, ¿algún otro comentario, pregunta, duda? Nada, señores, si no tienen más preguntas, dudas, eso sería por la clase de hoy. Recordarse, también saquen un tiempo para repasar el material, recordando que para el lunes me estaré habilitando lo que sería el primer parcial. Y, igual que en los otros anteriores que ustedes ya han trabajado conmigo, van a tener el día entero, saquen su tiempo y ya entonces sí nosotros nos vemos para el laboratorio del miércoles. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Perfecto. Nada, señores, pues gracias por su tiempo y su atención. Nos veremos la próxima clase. Gracias. Gracias, Gracias. profesor.